Dado que f de x es igual a la tangente 2x, queremos encontrar f' de x, f' de pi sobre 8, f doble' de x y f doble' de pi sobre 8. Lo primero que debemos notar es que la función dada es una función compuesta, donde la función externa es la función tangente, y la función interna es la función 2x. Lo que significa encontrar la derivada, debemos aplicar la regla de la cadena. Las fórmulas derivadas que necesitamos se dan a continuación en rojo. Observe cómo cada fórmula derivada incluye la regla de la cadena donde la función interna es igual a u, y por lo tanto, la derivada es un producto donde el primer factor es la derivada de la función externa, y el segundo factor de u' es la derivada de la función interna. Entonces, volviendo a la función dada, dado que la función interna es igual a 2x, dejaremos que sea igual a 2x. Entonces, si dejamos que sea igual a 2x, también tenemos que encontrar u', la derivada de u con respecto a x, que en este caso solo serían 2. Ahora podemos pensar en esto como encontrar la derivada de la tangente u con respecto a x, que sería igual a la secante al cuadrado u veces u', o secante cuadrado 2x, ya que u es igual a 2x, multiplicado por u, que fue igual a 2. Así que ahora hemos aplicado la regla de la cadena donde este factor es un derivado de la función externa y este factor aquí es una derivada de la función interna. Entonces podemos escribir esto como 2 secantes al cuadrado 2x. Entonces, para encontrar f' de pi dividido por 8, sustituiremos x por pi dividido por 8. Entonces tendremos 2 veces secante al cuadrado de 2 veces pi dividido por 8. Bueno. 2 veces pi sobre 8 es igual a pi sobre 4, entonces tenemos 2 veces secante al cuadrado pi sobre 4. Bueno, pi sobre 4 es igual a 45 grados, así que seguiremos adelante y usaremos un triángulo de referencia 45-45-90 para determinar el valor de la función trigonométrica donde si esto es pi sobre 4 radianes puede etiquetar la longitud de las dos patas como 1, y la longitud de la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Entonces, la secante pi sobre 4 es igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente, que resulta ser el recíproco del valor de la función coseno. Entonces sería la raíz cuadrada 2 dividida por 1 o la raíz cuadrada 2, entonces tendremos 2 veces la raíz cuadrada 2 al cuadrado. Dado que tenemos secante al cuadrado pi sobre 4 raíces cuadradas, 2 al cuadrado es igual a 2 y 2 veces 2 es igual a 4. Si la primera derivada es igual a 4 y x es igual a pi sobre 8, eso significa que la pendiente de la línea tangente sería 4 en ese punto y también, dado que la derivada es positiva, la función aumenta en x es igual a pi sobre 8. Ahora para encontrar la segunda derivada, tendremos que encontrar la derivada de la primera derivada. Para hacer esto, podría ser útil reescribir la primera derivada como f' de x es igual a 2, luego entre paréntesis, secante 2x al cuadrado. Y observe cómo esto también es una función compuesta donde ahora la función interna es secante 2x. Entonces, dejaremos que la función interna sea igual a u, así que si u es igual a la secante 2x, podemos. Piense en esto como 2 a la segunda. Entonces, para encontrar esta derivada, aplicaremos la regla de poder general aquí, nuevamente, con la regla de cadena incorporada, donde ahora u es igual a secante 2x. Entonces, para encontrar la segunda derivada, multiplicaremos por el exponente. Eso será 4 veces u al primero, donde nuevamente, u es igual a secante 2x. Y tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna, o la derivada de la secante 2x. Pero lo que es un poco más desafiante, es que esta también es una función compuesta donde también tienes una función interna. Y como ya hemos usado u, podemos dejar que v sea igual a 2x. Entonces u' es igual a la derivada de secante v, que es igual a secante v por tangente v por v', que sería secante 2x, ya que v es 2x. Veces tangente 2 veces x v'. Bien. Si v es igual a 2x, v' es igual a 2. Así que en realidad tuvimos que aplicar la regla de la cadena 2 veces para encontrar la segunda derivada. Ahora vamos a limpiar esto. Parece que tenemos 4 veces 2, eso es 8. 2 factores de secante 2x, entonces secante al cuadrado 2x. Y un factor de tangente 2x. Ahora para encontrar f' doble de pi sobre 8, sustituiremos pi sobre 8 por x. Entonces tendremos 8 veces secante al cuadrado,
2 veces pi sobre 8 es pi sobre 4. Nuevamente, esto es cuadrado, multiplicado por tangente 2 veces pi sobre 8, o pi sobre 4. Ahora volvamos a nuestro triángulo de referencia. Secante pi sobre 4, nuevamente, es la relación de la hipotenusa del lado adyacente. La raíz cuadrada 2 dividida por 1 es la raíz cuadrada 2. Entonces tenemos una raíz cuadrada de 8 veces 2 cuadrados. La tangente pi sobre 4 es igual a la relación de la longitud del lado opuesto o el lado adyacente. 1 dividido por 1 es igual a 1. Entonces tenemos 8 veces 2 veces 1, que es igual a 16. El signo de la segunda derivada nos dice acerca de la concavidad, y dado que la segunda derivada es positiva, eso significa que x es igual a pi dividido por 8. La función debe ser cóncava hacia arriba. Avancemos y verifiquemos todo esto gráficamente. Aquí está la gráfica de f de x es igual a la tangente 2x. Observe que x es igual a pi sobre 8. Estaríamos en este punto aquí en la función. Y si dibujamos una línea tangente en este punto, se vería así. Es difícil saberlo porque el eje X está escalado en radianes, pero la pendiente de esta línea sería 4, que era el valor de la primera derivada que X es igual a pi sobre 8. Y observe cómo este valor es positivo, y es por eso que la función está aumentando en este punto. Y la segunda derivada que X es igual a pi sobre 8, fue igual a positivo 16, lo que significa la función debe ser cóncava hacia arriba y X es igual a pi sobre 8, que es. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.